Buenas chicos, esta semana, que es la última ya del curso, vamos a ver una parte de la geometría, un teorema muy importante de la geometría que no habéis visto hasta ahora, ¿vale? Pero lo vamos a ver de la forma más sencillita y haciendo los ejercicios más fáciles. Esto se ha acordado en el departamento de matemáticas para que el año que viene empecemos por aquí. Ya que no podemos ir a clase, todos los primeros de la ESO van a ver como último apartado esto de aquí, que es el teorema de Pitágoras, ¿vale? Entonces es importante que más o menos entendáis cómo se utiliza, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco lo que hago. Fijaros, el teorema de Pitágoras, hay un dibujo en el que tengo un triángulo. Si os fijáis, cuando yo dibujo como un cuadradito, eso quiere decir que hay un ángulo recto, ¿verdad? Entonces, si aquí hay un ángulo recto, a este triángulo, según la clasificación de triángulos según sus ángulos, se le llama triángulo rectángulo, ¿verdad? Bueno, pues el teorema de Pitágoras solo se puede aplicar en este tipo de triángulo. No se puede aplicar en un triángulo acutángulo ni en un obtusángulo. Siempre tiene que tener un ángulo recto, ¿vale? Entonces, como siempre tiene un ángulo recto, vamos a ver que a los tres lados se les llama de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, teniendo un ángulo recto, el lado opuesto a ese ángulo, es decir, el que no forma ese ángulo recto, el opuesto, ¿vale? El opuesto, el que no está tocando, tenemos este y este que forman el ángulo recto, pues este sería el opuesto. Al opuesto le vamos a llamar hipotenusa, ¿de acuerdo? Y los dos lados que forman el ángulo recto les vamos a llamar catetos, ¿vale? En los libros o en internet les podemos llamar a estas letras de cualquier manera o llamarle a esta C, a esta B. Lo importante es que tengáis claro cuál es la hipotenusa y cuáles los catetos. Da igual que a este le llaméis B o C, porque ahora veremos que en la fórmula nos da exactamente igual cuál, ¿vale? Pero sí que es importante tener claro que estos dos son los catetos y la hipotenusa es este. Además, siempre se cumplirá una propiedad, y es que la hipotenusa es el lado más grande, siempre, ¿vale? Entonces, si yo tengo los lados, tengo claro que la hipotenusa, miro cuál de ellos es el más grande y ese tiene que ser la hipotenusa. Lo que pasa es que nosotros, ¿dónde vamos a utilizar Pitágoras? Vamos a utilizarlo cuando conozcamos de estos tres, dos de ellos y queramos conocer el tercero, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que dice. Dice, el teorema de Pitágoras dice lo siguiente, que en triángulos rectángulos se cumple que la hipotenusa al cuadrado, es decir, cojo este lado y lo elevo al cuadrado, siempre tiene que ser igual a la suma de los catetos de estos dos lados también al cuadrado. ¿Vale? Repito, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los catetos también al cuadrado. ¿Vale? Es una fórmula que se cumple siempre en los triángulos, que hemos dicho, triángulos rectángulos, ¿vale? En los que podemos diferenciar entre hipotenusa y cateto. Vamos a ver, entonces, ¿para qué nos sirve? Nos va a servir para dos tipos de problemas. El primer problema será que yo no conozca A. Imaginaros que a mí me dicen que B y C son 3 y 4, ¿vale? Entonces, me dicen que la B vale 3 y la C vale 4. Y yo quiero averiguar en ese triángulo cuánto vale la A. Mirad, ¿cómo he sacado esta formulita de aquí? Simplemente acordaros que para pasar de un lado al otro del igual en las ecuaciones era la operación contraria. Si sumábamos, pasaba restando. Si multiplicaba, pasaba dividiendo. En este caso, la operación contraria a elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Entonces, si yo quiero quitar este cuadrado de aquí y pasarlo al otro lado, pasa como raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, de esta manera, yo aquí sustituyo. Fijaros, si yo conozco que la B vale 3 y la C vale 4, yo pongo aquí 3, pongo aquí 4 y calculo todo esto. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos va a dar raíces que no sean de cuadrados perfectos, por lo tanto tendremos que utilizar la calculadora. Para aquellos que no lo controlen, hemos escrito aquí cuál sería el proceso de hacerlo en la calculadora. Además, podéis utilizar el 3 y el 4 porque así sabéis que tiene que dar 5. Si no os da 5 en la calculadora es que algo estáis haciendo mal, ¿vale? ¿Qué teclas utilizamos en la calculadora? Pues raíz cuadrada, y en algunas de ellas esto en algunas será opcional. Estos son los paréntesis, ¿vale? Hay algunas calculadoras que la raíz no coge a todo, sino que calcularía la raíz hasta aquí y luego sumaría, y entonces estaría mal. Probad primero con paréntesis y sin paréntesis para ver si os da 5, ¿vale? Entonces, para elevar al cuadrado está en algunas calculadoras esta tecla y en otras, acordaros que era un triangulito, ¿verdad? Entonces, aparte del triangulito, como quiero elevar al cuadrado, tendré que dar a esas dos, ¿vale? Entonces, paréntesis 3 al cuadrado, o de esta manera al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado, o de esta manera. Cierro el paréntesis, igual, y os tiene que dar 5, ¿vale?
Fijaros que 3 y 4 son los catetos y 5 es la hipotenusa, que es el lado más grande. ¿Qué pasa si en vez de conocer los dos catetos, conozco un cateto y la hipotenusa? Pues que la fórmula es un pelín diferente, pero fijaros que se parecen mucho las dos. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? ¿Qué es lo único que cambia de esta a esta? Pues que cuando lo que quiero averiguar es un cateto, lo que hay dentro de la raíz no es una suma, es una resta. Y como la raíz siempre tiene que ser de un número positivo, primero, para acordarme, yo siempre pienso, la hipotenusa tiene que ser el lado más grande. Si yo pusiera c al cuadrado menos a al cuadrado, esto daría negativo y la raíz no se podría hacer. Por lo tanto, si yo quiero averiguar un cateto, eso es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Fijaros que aquí pasa lo mismo, pero en vez de con la c es con la b. ¿Vale? Entonces, en este caso, si quiero averiguar la c, será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos b al cuadrado, que sería el otro cateto. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos. Vale, chicos, vamos a diferenciar ahora tres problemas diferentes, ¿vale? En los que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras dependiendo de cuáles son los lados que conozcamos. Entonces, vamos al primero. En el primero tenemos este lado y este lado, con lo cual este es uno de los que no conocemos, ¿vale? Acordaros, si esto es el ángulo recto, el lado opuesto es la hipotenusa, con lo cual esto es la A, ¿vale? Como estos son los catetos B y C, alguno puede poner aquí el B o lo puede poner aquí, ¿vale? Me da igual. Podemos llamarle a este B y a este C, ¿vale? Entonces lo que queremos en este ejercicio es conocer B. Por las fórmulas que hemos visto antes, cualquiera de los catetos se averigua haciendo la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Acordaros, siempre como es una resta, delante el que es más grande. Como el que es más grande es la hipotenusa, la A. Ahora sustituimos y nos queda que esto es 41 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Y esto da 9, ¿vale? Este da justo 9 centímetros. ¿Vale? Vamos al siguiente. En el siguiente, fijaros, tengo el ángulo recto, el opuesto sería la hipotenusa, en este caso, que es el que no conozco, y lo que sí que conozco son los dos catetos. ¿Qué fórmula aplico aquí? La de la suma, ¿eh? Porque lo que tengo que conocer es la A. Aquí era la resta, porque lo que tengo que conocer era un cateto. Por lo tanto, aquí la A es raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y esto da 17, ¿vale? Fijaros que justo estos dos han dado exactos los lados que desconocemos. Esto no es lo normal, ¿vale? Pero si os fijáis, mirad, aquí tengo 9, 40 y 41. Y aquí tengo 8, 15 y 17. Son triángulos en los que los tres lados son números naturales. A esto hay un montón, ¿eh? Y uno de los ejercicios que os voy a hacer es que busquéis triángulos que cumplan esto. Esto se le llaman ternas pitagóricas. Una terna es un grupo de tres cosas, de tres elementos. Luego una terna pitagórica será un conjunto pitagórico, ¿vale? Será un conjunto de tres elementos que cumple el teorema de Pitágoras. Es decir, que este al cuadrado más este al cuadrado sea este al cuadrado. Que este al cuadrado más este al cuadrado sea este al cuadrado. Aparte de copiar lo que estoy haciendo, lo que podéis hacer es coger la calculadora para poder ir practicando esto y luego que vosotros en los ejercicios os salga de manera fácil, ¿vale? Vamos al último. En el último, fijaros que lo que nos ha cambiado es que ha girado el triángulo y el ángulo recto nos ha quedado arriba. Aquí nos quedaba a la izquierda, aquí a la derecha, aquí arriba. Bueno, tengo que tener claro que el lado opuesto es la hipotenusa. Luego esto sigue siendo a esto le puedo llamar B o C y a esto le puedo llamar B o C. Este caso, aunque sea girado, es esta misma fórmula, es con la resta, con lo cual la aplico directamente. B es igual a la raíz de 65 al cuadrado menos 40 al cuadrado. Y este, sí que tengo aquí la chuleta, da 51,23 centímetros, ¿vale? Porque es una distancia. Lo normal es que nos dé con números decimales. Y siempre damos al menos dos cifras decimales, las décimas y las centésimas. Y redondeamos a las centésimas. Es decir, que si detrás hubiera un 5, 6, 7, 8 y 9, yo le añadiría un 1 aquí. Si detrás hay 0, 1, 2, 3 y 4, no le añado nada. ¿De acuerdo?
Bueno, pues con este vídeo acabamos el curso. Así que nada, despedirme de una manera muy extraña, porque la verdad que esto era nuevo para todos nosotros. Espero que hayáis aprendido mucho durante este trimestre y que mi correo lo tenéis. Así que si necesitáis cualquier cosa, ya sabéis dónde escribirme, ¿de acuerdo? De todas maneras, el último día, cuando entreguéis los ejercicios, os enviaré un email, no con ejercicios, sino con cosas diferentes que podéis hacer durante el verano que estén relacionadas con las matemáticas. Y si no queréis, pues a descansar, ¿vale? Y nos vemos en septiembre. Un saludo, chicos. Cuidaros mucho.